Queridos amigos, muy buenas tardes. Vamos a continuar y a culminar hoy esta serie, este ciclo de programas que hemos venido dedicando a los temas tributarios. Temas muy importantes en la medida que corresponden al campo de lo que consideramos la principal herramienta de la política económica. Ustedes saben que obviamente la política económica se ocupa de generar hechos, conductas en el área de la economía, en el área de esa actividad que desarrollan los seres humanos para producir, distribuir los frutos de esa producción, hacer posible las condiciones de vida de una sociedad. Y esa política, que tiene por finalidad lograr precisamente estas conductas, se apoya a su vez en diversas herramientas, en diversos instrumentos. Los instrumentos no son otra cosa que la administración del poder, precisamente para obtener esas reacciones, que a veces coinciden con lo que se busca, a veces no coinciden. A veces las repercusiones son las deseadas, a veces son las no deseadas. Por eso la política económica, como cualquier política pública, tiene que estar en un estado permanente de análisis y de evaluación. Y las herramientas son de diversa naturaleza. Está la herramienta que corresponde al campo de la moneda, al campo monetario, la que corresponde al campo comercial. Está la que corresponde al campo financiero, por ejemplo, cómo se administra la deuda de un país. Es una herramienta, es un instrumento de la política económica. Y está la herramienta fiscal, que es la más importante de todas, en mi modesta opinión. Lo decíamos en nuestro último encuentro, la herramienta fiscal se ocupa de los ingresos y del gasto público. Y si hay algo que identifica la orientación o el rumbo que un gobierno tiene en materia de política económica, es de dónde obtiene los recursos y en qué los gasta. Precisamente nosotros hemos venido analizando en todos estos programas el sistema tributario, que es un instrumento fundamental para explicar de dónde se sacan los recursos aquí en el Uruguay para financiar el gasto público. Y entonces estuvimos viendo que tenemos un sistema tributario que tiene tres grandes objetivos. Por un lado, la equidad, esto es la justicia, hacer que haya coherencia, que haya correspondencia entre los impuestos que se pagan y la capacidad contributiva del que los paga. Postulamos un sistema eficiente, esto es un sistema con pocos impuestos, pero con buen poder recaudador, para facilitarle la tarea a la administración tributaria, y un sistema que a su vez sea realmente un estímulo para la inversión. Yo creo que las tres cosas se han conseguido en el Uruguay, lo que no implica señalar que tenemos hoy la versión definitiva del sistema, al punto tal que desde que se instauró en 2007 ya ha sufrido varios cambios que hemos procurado siempre sean en favor del contribuyente y tendiendo, como ya lo hemos dicho tantas veces, a que la carga fiscal promedio vaya disminuyendo en el país. La carga fiscal en relación a la actividad, en relación a la producción. Y va a seguir cambiando en el futuro el sistema tributario. Lo que no pueden cambiar, a mi juicio, son los objetivos del sistema tributario. La equidad, la eficiencia, la coherencia con el estímulo a la inversión. Eso es lo que debe permanecer. Pero a la luz de esos objetivos y de los equilibrios a que conducen esos objetivos, el sistema tributario tiene que ir siempre mejorando. La prueba está que estamos discutiendo
analizando junto a todos ustedes, reflexionando junto a todos ustedes, acerca del cambio más reciente que se ha introducido en el sistema tributario, que es la reducción del impuesto al valor agregado. Genéricamente en 2 puntos, como lo indica la ley que se aprobó recientemente en el Parlamento, la ley 19.210, pero al mismo tiempo con facultades que se le dan por esta misma ley al Poder Ejecutivo y concretamente al Ministerio de Economía y Finanzas, para que siga en el futuro reduciendo la tasa del impuesto al valor agregado, que como dijimos antes, ya lo hemos explicado, es un impuesto indirecto. Esto es un impuesto que en definitiva no se sabe a quién termina gravando, porque se va trasladando de un sujeto a otro, y que por esa misma razón, por su carácter indirecto, por no saber quién es el usuario final que termina pagando el impuesto, es que pierde contacto este impuesto con la capacidad contributiva de quien lo termina pagando. Y por lo tanto, es un peso relativamente más grande para quien tiene recursos limitados. El que vive una vida desahogada, con buenos ingresos, por supuesto que al pagar el impuesto al valor agregado, sufre una carga que tiene que, en definitiva, financiar con sus recursos. Pero el que siente más el peso de este impuesto es precisamente el que lo termina pagando y tiene pocos recursos o tiene recursos muy limitados para pagarlo. Dicho de otra manera, el peso del impuesto crece cuando los recursos de quien lo paga, de quien lo termina pagando, de quien es el usuario final o el consumidor final del bien o del servicio gravado con el impuesto al valor agregado, tiene recursos limitados. Cuanto más limitados, más peso tiene el impuesto sobre su situación económica, sobre sus ingresos. Ahora bien, nosotros decíamos que además de esta reducción de 2 puntos en el impuesto al valor agregado, que hasta ahora ha venido estando situado en su tasa básica en un 22%, la ley que estamos comentando le da la facultad al Poder Ejecutivo en el área del Ministerio de Economía y Finanzas a reducir en 2 puntos adicionales el impuesto al valor agregado durante el primer año de vigencia de la ley y en 1 punto adicional durante el segundo año de vigencia de la ley. ¿Cuándo comienza a aplicarse la ley? La ley está en vigencia, pero tiene un artículo que señala precisamente cuándo entra a aplicarse en la práctica. Artículo que tuvo que ser corregido recientemente en el Parlamento porque allí había un error de redacción que hubo que subsanar, pero lo que a ustedes les importa no es que se haya cometido un error y que se haya subsanado. Lo que a ustedes les importa es la fecha concreta en que empieza a aplicarse la reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado. Y esa fecha es el 1 de agosto del corriente año. Faltan pocos meses para que entre en vigencia la aplicación del impuesto. Luego que corra un año a partir del 1 de agosto, el Poder Ejecutivo está facultado por la ley que acabo de mencionar para reducir en 2 puntos más el impuesto, la tasa del impuesto, y en el segundo año, a contar del 1 de agosto de este año, a reducirla en 1 punto adicional. Pero todo ello, y esto es fundamental para hacer el cierre de todo este análisis, todo ello con una condición fundamental, y es que se usen medios electrónicos de pago, y
en particular tarjetas de crédito y de débito para realizar las operaciones que van a estar beneficiadas por estas reducciones del impuesto al valor agregado. Y digamos una vez más, reflexionemos una vez más cuál es la razón de esta condición. La razón de esta condición es asegurar, y ya veremos cómo, los beneficios de este impuesto para los beneficiarios que se busca ayudar o estimular, particularmente aquellos para los que este tributo representa un peso mayor, porque así como con el impuesto al valor agregado sufren más los que menos ganan porque el impuesto pesa más sobre sus ingresos, cuando se reduce la tasa del impuesto, se benefician relativamente más los que más carga sufren hoy. Por lo tanto, es necesario que ese beneficio les llegue. ¿Y por qué pongo tanto énfasis en marcar esta característica? Porque hasta ahora, lamentablemente, lo más común es que cuando se intentó reducir la tasa del valor agregado, por ejemplo, en 2007, cuando se redujo la tasa básica del impuesto al valor agregado en 1 punto y la tasa mínima en 4 puntos, pasando la primera de 23 a 22% y la segunda de 14 a 10%, el beneficio frecuentemente no les llegó a aquellos a quienes queríamos ayudar, porque los intermediarios captaron una parte importante de ese beneficio. Yo no me atrevo a calcular cuánto, pero estoy seguro de que, por ejemplo, cuando se redujo la tasa del impuesto al valor agregado, eso no se reflejó en los precios de los productos, de los bienes y servicios gravados con este impuesto. Por ejemplo, si se redujo en 1 punto la tasa básica y en 4 la tasa mínima, eso no se reflejó en las reducciones o las rebajas correspondientes que debieron haber tenido los precios que existían antes de la reducción, y que son los que la gente paga cuando va a comprar. La gente paga el valor del producto o del servicio que compra más el impuesto. Si el impuesto se reduce, el precio total del producto o del servicio tiene que bajar, y eso frecuentemente no ocurrió. ¿Quién se quedó con el beneficio? El intermediario, el comerciante. Para que esto no ocurra, las reducciones que se disponen ahora van a operar solamente cuando se pague con tarjetas de crédito, de débito, medios electrónicos de pago, porque eso queda registrado. Entonces nadie va a poder evadir el impuesto, porque hay una prueba material del precio al que se vende un producto, un bien o un servicio, cuando precisamente se aplica la reducción del impuesto al valor agregado. Ya no se va a poder mentir, digámoslo con claridad, ya no se va a poder ocultar la realidad. Si el impuesto baja en 2 puntos, eso se tiene que reflejar en el precio al que se vende el bien o el servicio, y eso queda registrado cuando se paga con un medio electrónico de pago. Por lo tanto, no solo hay un cambio tributario con esta reducción del impuesto, sino que al mismo tiempo hay una garantía de que los beneficios van a llegar a los contribuyentes y van a ayudar especialmente más a los que más lo necesitan. Queridos amigos, nos vemos en una semana para seguir analizando temas económicos de interés para todos. Hasta el próximo miércoles.